Buenos días, esta es una clase de tutorial para la primera clase del curso de preceptores acompañando la trayectoria escolar de los alumnos. Esta primera clase, como ustedes ya habrán visto en la lectura obligatoria, tiene que ver con el análisis del rol del preceptor. Pero analizar el rol del preceptor no significa hacer una serie de descripciones de lo que cada preceptor le corresponde hacer en las instituciones educativas, ¿sí? Existen algunos documentos en distintas jurisdicciones que ya hacen esa descripción. No es la intención recuperar ese conjunto de normativas, en definitiva podemos llamarle normativas, y descripciones del rol del preceptor, sino buscar entender el rol del preceptor desde lo conceptual, desde lo teórico, ¿no es cierto? Entonces esta clase tiene que ver más bien con un análisis teórico del rol del preceptor que con una descripción de las actividades que un preceptor tiene que desarrollar. Y como todo análisis teórico que se valga de tal, hay que ir a los orígenes de las prácticas sociales. Entonces me he tomado un tiempito para ver de dónde es que aparece esta cuestión de un preceptor dentro de una institución como la institución educativa que tiene sus características particulares, ¿sí? Analizando un poco los informes sociológicos, históricos que hay al respecto, se asocia el rol del preceptor con el antiguo rol del bedel, se le llamaba en las viejas universidades de la Edad Media, ¿no es cierto? Aquellas universidades que todavía en la Edad Moderna seguían presentes. El bedel era un rol específico que tenía, que era de un cargo no jerárquico, no era un cargo jerárquico porque no formaba parte de la jerarquía de los académicos de la institución ni de los administradores de la institución, sino que tenía un cargo muy específico que tenía que ver con el cuidado del edificio, con el control de la disciplina, con la marcación de las entradas y salidas, de los tiempos de la clase. Y la figura del bedel era eso, ¿no es cierto? Era como una especie de cuidador, ordenador, informante de los profesores, y se le llamaba bedel porque utilizaba una especie de bastón que se llamaba, por acá lo tengo anotado, vadillo, ¿sí? De allí viene la palabra bedel, porque portaban un vadillo con el cual ellos se hacían conocer ante los alumnos y los docentes que habitaban las instituciones educativas, universitarias de la Edad Media, ¿sí? Fíjense que hasta hace muy poco tiempo el rol de bedel seguía estando como cargo en algunas instituciones, ¿sí? De las más viejitas de las instituciones educativas del Estado moderno, aquellas que todavía siguen funcionando hoy, tenían el cargo de bedel, obviamente adecuado a los tiempos modernos, ¿no es cierto?, adecuado a las nuevas épocas, pero el nombre bedel seguía subsistiendo. Hay una película de la década del 70 que analiza una ciudad italiana del siglo XX, de la década del 30, en donde la institución educativa del pueblo en el cual se desarrolla la historia, los profesores llaman a el bedel para que venga a ver las cosas que los alumnos hacían dentro de las jugarretas que acontecían en esa institución educativa. Entonces los profesores decían bedel, bedel, llamando a lo que hoy en día le llamamos preceptoría. ¿Qué otro concepto se asocia al de preceptor? El concepto de celador también. He escuchado en muchas instituciones que algunos le dicen celador al preceptor, ¿sí? Pero analizando un poco lo que es el origen de este término de celador, se asocia más a otro tipo de instituciones que a instituciones educativas. Quizás los roles que se desempeñan en otras instituciones, como las instituciones de la salud, el rol del celador es algo análogo, podríamos decir, algo semejante, parecido a lo que es el rol del preceptor, ¿sí? El celador es, en una institución de la salud, aquel que también cuida los espacios, maneja las llaves, vigila la entrada y la salida, mantiene en orden, ¿no es cierto? Pero quizás más relacionado a lo que tendría que ver con el mantenimiento del edificio que con la tarea administrativa que, por ejemplo, tenía un bedel, ¿no es cierto? Y finalmente, se utiliza mucho hoy en día para ayornar del concepto de preceptor lo que es el cargo de ayudante de pedagogía, acompañante pedagógico. Esto tiene que ver con una modernización del concepto de preceptoría.
Finalmente, en las instituciones modernas, bueno, comienza paulatinamente, cuando se empiezan a instituir la educación formal, la educación pública, también la educación privada, aparece esta figura del preceptor, pero asociado sobre todo a lo que es las prácticas disciplinarias. Prácticas de cuidado de la disciplina, de cumplimientos de la regla, de cumplimientos de horarios, de normas, ¿no es cierto? Entonces el preceptor tiene que ver con una sociedad y con un tipo de institución que cuida el disciplinamiento como un medio para alcanzar el desarrollo pleno, bueno, del ciudadano, ¿no es cierto? Y sobre todo la adecuación, la adaptación y el ingreso del joven niño a lo que es la vida adulta del ciudadano, ¿no es cierto? Entonces la noción de deber en estas instituciones modernas, que son las instituciones educativas de la modernidad, tienen que ver con esta, ¿no es cierto?, con el cumplimiento de obligaciones. Y es allí donde aparece este rol de disciplinamiento que cumplen los preceptores en las instituciones modernas, en instituciones educativas modernas. Bueno, esto con respecto a la historia, ¿no es cierto? Vamos a analizar ahora lo conceptual del rol del preceptor. Primero vamos a hacer una valoración de por qué consideramos que el rol del preceptor es importante hoy en día para lo que es el desarrollo de las prácticas educativas de nuestro tiempo, ¿sí? Vamos a verlo desde dos puntos de vista. Primero, el rol del preceptor en tanto que se encuentra en vínculos con diferentes espacios, dimensiones de la institución educativa. Creemos que el rol del preceptor es fundamental en lo que es la organización de una institución educativa, porque quizás es el único rol que tiene el acceso a todos los espacios y dimensiones de la práctica educativa. Llámese relación preceptor-director, llámese relación preceptor-profesores, llámese relación preceptor-familias y sobre todo la relación que construye el preceptor con los alumnos, que es quizás su principal obligación, ¿no es cierto?, construir un vínculo con los alumnos. Ese acceso formal en tanto que forma parte del rol a la relación con diferentes actores de las instituciones educativas es muy particular del preceptor. En realidad, toda persona que se encuentra en una institución educativa tiene la posibilidad de entrar en relación con cualquiera que habite ese espacio, ¿no es cierto? Un alumno puede relacionarse con el kiosquero, con la ordenanza, con el directivo, con el mismo preceptor. Pero no estoy señalando eso, la capacidad de relacionarse con un otro, sino la formalización de la actividad y del rol en el vínculo con otros, ¿no es cierto? Estas relaciones formalizadas como parte del rol, ¿sí? Y esto es un aspecto fundamental que hace a la importancia estratégica de una organización institucional. Por otra parte, y esto enriquece mucho más aún la perspectiva del análisis del rol, tiene que ver la relación que cumple como mediador, como instancia de mediación entre estos distintos espacios, ¿sí? El rol del preceptor puede entrar como mediador, por ejemplo, entre la relación que existe entre los directivos de la institución con los alumnos. También puede mediar en la relación que existe entre alumnos y profesores. También puede mediar en la relación que existe entre la familia y los profesores o la familia y los directivos. También puede mediar, y esto es muy fundamental, en la misma relación que construyen los alumnos entre alumnos, ¿sí? Entonces ahí la importancia del rol se complejiza y se dimensiona de tal manera que podemos ponerlo en perspectiva de por qué se tiene que valorar esta función específica, ¿no es cierto? Es por eso que en este curso hablamos de la profesionalización del preceptor. Toda esta complejidad, todas estas posibilidades pueden aprovecharse en función de que existan saberes que se apropie aquel actor que desempeña el rol del preceptor, para enriquecer todos esos espacios de posibilidades que, si no se asientan en un saber específico, pierden la potencialidad de intervenir adecuadamente sobre estos diferentes espacios. Dentro de lo que es el rol del preceptor podemos identificar de todo el conjunto de actividades que realiza un preceptor en sus responsabilidades en las instituciones educativas, dos campos muy específicos que le vamos a llamar funciones, ¿sí? Porque agrupan una serie de actividades. La función administrativa por un lado y la función pedagógica por otro lado. Someramente vamos a hablar de la función administrativa, ¿sí? La función administrativa tiene que ver con lo que el sociólogo Max Weber le llamaba
la actividad burocrática, ¿no es cierto? La actividad burocrática, la actividad del buró es la actividad de la oficina, del papeleo, del registro, ¿no es cierto? Entonces la función administrativa del preceptor tiene que ver con eso, con el registro. ¿El registro de qué? Bueno, el registro de la trayectoria educativa de cada uno de los alumnos, ¿sí? Sus asistencias y inasistencias, sus notas, sus sanciones a la falta de las normas de convivencia, las certificaciones que se le solicitan a la familia, a los padres de los alumnos, a los tutores de los alumnos con respecto a cada uno de ellos, y también las certificaciones que se entregan a las familias de parte de la institución, dando cuenta de la regularidad de la situación educativa de cada uno de los alumnos. Bueno, esta es la función administrativa. También se suma a esa función relacionada al acompañamiento de la trayectoria de cada uno de los alumnos en términos de registro. Se encuentra también el registro de lo que el docente realiza cotidianamente en el aula, ¿no es cierto? Entonces su ingreso, su salida, el registro de clase, el libro de tema que se le llama, ¿no es cierto? Todo esto también tiene que ver con una responsabilidad del preceptor para, bueno, hacer un acompañamiento de ese registro de la actividad profesional del docente en el aula. Bueno, este es el campo administrativo y que es pertinente aclarar que no tiene que ver con la formación que estamos planteando en este curso, ¿sí? La función administrativa tiene que ver con quizás la tarea que más se le exige desde las instituciones a un preceptor, que más se le plantea como obligatorio, ¿no es cierto? Y quizás se evalúa su desempeño desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Desde el punto de vista administrativo, y forma parte de lo cotidiano y natural de la función administrativa. Pero lo que más nos interesa es esta otra función que vamos a denominarle función pedagógica, ¿sí? Y seguramente lo primero que aparece a la conciencia cuando decimos función pedagógica es que lo pedagógico tiene que ver con el enseñar. Entonces dirán ustedes, al preceptor no le corresponde enseñar, porque el preceptor no es el docente del alumno. Entonces, ¿por qué el preceptor tiene que tener una función pedagógica si no es un docente frente al aula? No tiene que enseñar un determinado tipo de contenido, un determinado tipo de disciplina. Bueno, lo que sucede es que nosotros redefinimos, nosotros no, hay todo un campo de estudios que redefine a qué se denomina función pedagógica, ¿no es cierto? Podemos entender la función pedagógica primero como esto que vengo diciendo, ¿no es cierto? La enseñanza de un contenido determinado, enseñar algún tipo de conocimiento, de teoría, de saber, ¿no es cierto? Y esa es la actividad propia del rol docente, tener que enseñar y transmitir una serie de contenidos y conocimientos, ¿sí? Pero a eso no vamos a apuntar cuando hablamos de la función pedagógica del preceptor. Sí vamos a referir a la función pedagógica desde otro punto de vista, ¿sí? Entendiendo lo pedagógico desde otro punto de vista. ¿Sí? Para ello vamos a recurrir al filósofo Michel Foucault, que hace todo un análisis genealógico también de qué es ser maestro en la historia de Occidente, ¿sí? Foucault también, un filósofo francés muy importante del siglo XX, Michel Foucault también hace la distinción entre lo que es la pedagogía como conocimiento, como disciplina, como enseñanza, y la pedagogía como él la entiende en términos históricos y sociológicos, podríamos decir, ¿sí? La pedagogía, o mejor dicho, para Michel Foucault, el maestro es aquel que a partir de su actividad produce que el otro, en este caso los alumnos, puedan ser conscientes de sí mismos, puedan cuidarse a partir del cuidado que le brinda el docente y puedan proyectarse hacia un futuro. Tener conocimiento de sí, tener capacidad de tomar decisiones y tener la posibilidad de proyectarse hacia un futuro, ¿sí? El maestro para Foucault no es solamente entonces el que tiene la obligación de enseñar un saber, sino es aquel que tiene la obligación de construir un vínculo con ese otro del cual es responsable. Vínculo que va a facilitar que ese otro pueda conocerse, cuidarse y proyectarse en la vida. Entonces entendemos la función pedagógica, ese tipo particular de relación y de vínculo en donde una persona adulta, a partir de ese vínculo construido, facilita, posibilita, habilita a que el joven, niño, estudiante, alumno, pueda
tener un proceso reflexivo sobre sí mismo y pueda, desde a partir de ese autoconocimiento, proyectarse en la vida, ¿sí? Entonces, la función pedagógica del preceptor no tiene que ver con el enseñar, sino tiene que con el poder construir un vínculo significativo con el alumno. Entonces la función pedagógica del preceptor tiene que ver con la responsabilidad de poder construir un vínculo con el alumno que habilite a este alumno a poder conocerse, comprenderse, proyectarse, habíamos dicho, ¿sí? Pero en términos de las normativas vigentes, esa relación que tiene que construir el alumno, el preceptor con respecto al alumno, tiene que ver hoy en día con dos parámetros. Por un lado, facilitar, posibilitar, generar las condiciones necesarias a partir de esa relación para que cada uno de los alumnos pueda llevar adelante su trayectoria escolar y llegar a término con esa trayectoria escolar, ¿sí? Ese es un aspecto fundamental de ese vínculo que tiene que construir el preceptor en relación a los alumnos. Y por otro lado, también habilitar a que cada uno de esos alumnos jóvenes goce de los derechos que les corresponden como joven y como alumno, ¿no es cierto? Y como persona, en definitiva. Entonces esas dos dimensiones, el acompañar trayectorias escolares, que vamos a ver en la tercera clase con mayor profundidad a qué refiere esto de acompañar trayectorias escolares, y por otro lado sostener los derechos de los alumnos, son dos aspectos fundamentales de la función pedagógica del preceptor. Ahora vamos a entrar a algo que tiene que ver con esta función pedagógica, que es con el rol de autoridad. Existe algo que se denomina autoridad pedagógica. Así como está la función pedagógica, está la autoridad pedagógica. Se llama autoridad pedagógica aquel tipo de relación asimétrica, donde alguien es autoridad sobre otro, ¿sí? En este caso, el preceptor tiene que poder construir a una autoridad en relación a ese otro. Pero esta autoridad pedagógica que debe construir el preceptor no es una autoridad que se relacione a aquella otra instancia de las instituciones del disciplinamiento, ¿sí? Una autoridad basada en el castigo, en el reto, muchas veces en el maltrato, y que tiene que ver con el disciplinamiento del cuerpo, básicamente, ¿sí? Estar quieto, estar sentado, estar parado, pararse, sentarse, saludarse. Todo esto tiene que ver con las instituciones disciplinarias del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, esa no es la autoridad pedagógica de la cual hoy tenemos que hablar. La autoridad pedagógica tiene que ver con esa función pedagógica. La autoridad pedagógica es la capacidad de habilitar a que el otro pueda proyectarse en la vida, ¿sí? De que el otro, a partir de esa relación de autoridad, se encuentre habilitado a construir una vida rica, basada en la comprensión de sí mismo, basada en la comprensión del otro, y que a partir de ese vínculo encuentre el camino que recorrer para su destino, para su vida, para sus elecciones personales, ¿no es cierto? Entonces la autoridad pedagógica no es aquella que restringe a partir del castigo, del reto, sino es aquella que habilita, que posibilita al desarrollo pleno de una persona. A eso es lo que denominamos autoridad pedagógica, y que es una de las características que debe tener la función pedagógica del preceptor. Muy bien, entonces ya diferenciadas las características de la función pedagógica y relacionada con el concepto de autoridad pedagógica, las dos articuladas en esto de posibilitar el goce de derechos, la habilitación de una buena trayectoria escolar, la construcción de un proyecto de vida, vamos a ver desde dónde podemos conceptualizar o entender esta función pedagógica del preceptor. Para ello vamos a utilizar dos marcos teóricos. Uno, desarrollado en nuestro país, contemporáneos, ¿no es cierto? Se siguen realizando seminarios, cursos, jornadas de debate en relación a estos conceptos, y otro que viene de la sociología europea, de la sociología francesa. Por un lado tenemos el rol del preceptor entendido como un oficio del lazo, ¿sí? El oficio del lazo se le llama a aquellos oficios, a aquellos trabajos, a aquellas profesiones que tienen como función posibilitar el cuidado de la persona. El oficio del lazo es aquella profesión que, basado en un saber de lo que es la persona, de lo que son las relaciones, ¿no es cierto?, tiene como misión, a partir de la relación que construye con aquella persona que es alumno, en el caso del preceptor, con aquella persona de que es paciente, en el caso del médico, con aquella persona que es paciente, en el caso del psicólogo, tiene que ver con que ese profesional tiene como una de sus funciones el cuidado de la persona, ¿sí?
A esas profesiones se les llaman los oficios del lazo. ¿Por qué del lazo? Porque una de las características de estas profesiones tiene que ver con el facilitar el enriquecimiento de los vínculos entre las personas, ¿sí? Enlazar quiere decir enganchar al otro en una relación significativa, facilitar el encuentro, facilitar el diálogo, facilitar el mutuo respeto entre las personas. Y nosotros vemos que la preceptoría, la función, el rol del preceptor tiene que ver con un oficio del lazo, ¿sí? Es por eso que potenciamos la idea de que un preceptor tiene que profesionalizarse para entrar de lleno y de derecho a este conjunto de profesiones conocidas como profesiones del lazo, ¿sí? U oficios del lazo. Estas profesiones son profesiones de la salud, profesiones de la psicología, profesiones de la psicopedagogía. También a los docentes se los considera oficios del lazo. Y bueno, y nosotros postulamos que un preceptor también debe ser considerado como un profesional del lazo. Por otro lado, tenemos una teoría que nos también ayuda a pensar la función pedagógica del preceptor desde este lugar de función pedagógica que venimos hablando, ¿sí? Existe un sociólogo francés que se llama François Dubet, que escribe un libro llamado El declive de las instituciones, donde habla de un tipo particular de trabajo que desarrollan unos profesionales dentro del marco de las instituciones de la modernidad. Llamamos instituciones de la modernidad las instituciones educativas, los hospitales, lugares del cuidado social, ¿no es cierto?, los geriátricos, etcétera, etcétera. Este trabajo le llama Dubet el trabajo sobre los otros, y tiene como función principal el trabajo sobre los otros el socializar a la persona para inscribirlo dentro de un conjunto de valores y normas morales consideradas universales, pero que a cada institución le corresponde la función de transmitir esos valores, ¿sí? El psicólogo, el docente, el médico, el asistente social, son estas profesiones que tienen en algún sentido la posibilidad de intervenir sobre las problemáticas que afectan a los sujetos y ayudándolo a partir del vínculo construido, ¿no es cierto?, facilitarle la socialización y la adaptación a los marcos de la vida colectiva, de la vida social, de la responsabilidad ciudadana, ¿no es cierto? Entonces el trabajo sobre los otros es este rol que desempeñan determinados tipos de profesionales, también considerados como profesionales de las relaciones humanas, como los docentes, como los profesores, como los médicos, como los psicólogos, como los asistentes sociales, que en vínculo con otro tienen la función de socializar, ¿sí?, de producir una subjetividad esperada por un marco social determinado. Entonces este marco de trabajo se llama el trabajo sobre los otros, según François Dubet. Dubet dice en este libro que las instituciones modernas, en las cuales estos profesionales se desempeñaban, tuvieron una eficacia, un éxito en un determinado momento, y que con el tiempo esa eficacia, esa función que tiene que cumplir la institución, empieza a perder capacidad, eficacia, buen funcionamiento, ¿sí? Esto sucede en relación a lo que es la transición de la sociedad moderna a una sociedad posmoderna. Una sociedad moderna en donde las instituciones son fundamentales para la formación de la persona, y una sociedad posmoderna en donde estas instituciones, debido al auge de otro tipo de dispositivos de socialización, como son los medios de comunicación, como son hoy día, por ejemplo, las redes sociales, como son las culturas juveniles, empiezan a perder la eficacia de formar a la persona bajo los parámetros que en esas instituciones se diseñan, ¿sí? ¿Qué pasa en esta transición de una institución eficaz a un declive de la institución? Dice François Dubet que hay una crisis de los trabajadores de las instituciones sociales modernas. Para poder entender esa crisis, bueno, él construye tres categorías que son fundamentales para poder entender qué es lo que pasa con estos profesionales, con estos roles que tienen en las relaciones humanas, su especificidad y su capacidad de intervenir sobre la sociedad, ¿no es cierto? El sociólogo construye tres conceptos para poder entender estos trabajos sobre los otros, ¿sí? Para poder comprender qué es lo que acontece a las personas que se desempeñan en este rol específico de socializar a la persona. Analiza estos trabajos sobre los otros con tres categorías conceptuales. El concepto de rol, por un lado, entendiendo el rol
como el conjunto de actividades, exigencias, mandatos que tienen estos profesionales en el marco de una vida institucional. Por ejemplo, no es lo mismo un médico desempeñándose en un hospital que un médico desempeñándose, por ejemplo, en una institución educativa. No es lo mismo un psicólogo en un hospital que un psicólogo escolar. Entonces, cada institución tiene su marco regulatorio de las actividades y es a eso que se le llama rol, ¿no es cierto? A las normas, exigencias en relación a la tarea que estos profesionales deben desempeñar. Ese es el concepto de rol. Por otro lado, tenemos el concepto de oficio, que tiene que ver con la formación académica que tiene que tener una persona para poder desempeñarse en un trabajo, ¿sí? Es la trayectoria formativa que cada uno de estos profesionales ha llevado adelante para poder tener el derecho a desempeñarse en esa profesión, ¿no es cierto? Entonces tenemos rol como exigencia de la institución, oficio como trayectoria formativa y académica del profesional, y por otro lado tenemos el concepto de personalidad. Personalidad es aquello que la persona pone de sí, invierte de sí, de sus afectos, de su compromiso, de sus valores en la actividad para desempeñarse en el rol, ¿no es cierto? ¿Qué dice David? En tiempos de la eficacia, en el tiempo de la plenitud de cada una de estas instituciones de la modernidad, estas tres dimensiones de los oficios, del trabajo sobre los otros, estas tres dimensiones se articulaban armónicamente. ¿Qué quiere decir que se articulaban armónicamente? Que para cada profesional, ¿sí?, lo que estudiaba en términos de oficio lo iba a desempeñar en términos de rol y tenía que dar de sí mismo lo mínimo como para que ese rol y ese trabajo se realice con la eficacia adecuada, ¿no es cierto? Entonces, entre la formación del oficio, entre las exigencias del rol y entre lo que da como persona cada uno en el trabajo que desempeña, había como un equilibrio, había como una complementariedad que provocaba el bienestar del profesional que se desempeñaba en estos ámbitos, ¿sí? ¿Qué pasa? Vino el declive de las instituciones. Las instituciones que entran en declive entran en crisis, ¿sí? Y las crisis de las instituciones también son crisis de las personas que trabajan y conviven en esas instituciones. ¿Qué pasa en relación al oficio, al rol y a la personalidad? Bueno, se desarticulan, ya no se armonizan, se quiebra esta relación. ¿Cómo podemos ejemplificar ese quiebre? Bueno, por ejemplo, un psicólogo que estudia 5 años para ser psicólogo, ¿no es cierto?, se empieza a desempeñar en una institución y lo que la institución le pide quizás no es lo que el psicólogo estudió, ¿sí? Por lo cual entra el compromiso de tener que seguir estudiando, tener que seguir investigando para desempeñarse en el rol que esa institución le pide. A la vez existen también instituciones que demandan mucho en términos de poner como persona, de dar más de sí, ¿sí? Lo que se le llama el sacrificio, de sacrificarse mucho. Entonces, en las instituciones en declive, en las instituciones en crisis, estas tres dimensiones, estas tres categorías entran en quiebre. En quiebre porque, bueno, hay muchas veces una formación que excede la demanda del rol, o existen roles que solicitan cosas diferentes a lo que la formación específica ha habilitado, y existen personas que tienen que dar mucho de sí, de su propia persona, para desempeñarse en el rol porque lo exigen las condiciones sociales de vida de alumnos, por ejemplo, o existen personas que sienten que no tienen que dar de sí nada y simplemente cumplir un rol administrativo, ¿no es cierto?, sin comprometerse con la tarea. Este quiebre tiene que ver con el declive de las instituciones, que provoca eso en el sujeto profesional y provoca un malestar, provoca una crisis personal, en muchos casos, no en todos, ¿no? Pero bueno, muchas veces se vive desde la angustia, desde la preocupación, desde sentir que se está dando más de lo que se te valora, de sentir que no está siendo recompensado como amerita el esfuerzo, la trayectoria académica que cada uno ha llevado adelante, ¿no es cierto? En las instituciones entonces en declive tenemos roles alterados a partir de que no existe una armonización entre ese rol, la trayectoria formativa y la personalidad o aquello que da de sí mismo del profesional. Como profesionales de los equipos de apoyo y de orientación, cuando observamos la tarea del preceptor, nos aparece a la vista con claridad qué es lo que puede estar pasando con los preceptores, ¿no es cierto? En relación al desempeño del rol, bueno,
Quizás eso es lo más homogéneo. Habíamos dicho que la función administrativa es el puntal del preceptor dentro de una institución, porque eso es lo que se le exige principalmente, ¿no es cierto? El llevar los papeles al día. Pero en relación a lo que es la función pedagógica, bueno, existen personas que ponen mucho de sí mismo, pero eso mucho de sí mismo no se basa en la trayectoria formativa, sino en una intuición de cómo debe relacionarse con el alumno, cómo debe tratarlo, qué debe decirle, ¿no es cierto? No hay un saber profesional muchas veces que acompañe esa personalidad que se invierte, esa parte de la personalidad que el preceptor invierte. Entonces también vemos en lo que es la profesión de preceptoría esta especie de desarticulación, ¿sí? Hay personas que han llegado al rol de preceptor sin haber tenido una trayectoria relacionada a lo educativo, ¿sí? Hay personas que han llevado a desempeñarse en el rol de preceptor habiendo tenido una amplia formación y quizás estar más formado de lo que el rol le pide a cada uno de estos profesionales. Y seguramente hay personas que ponen mucho de sí mismo, de su propia persona, y se comprometen mucho con lo que le pasa a los alumnos, con la vida institucional y con lo que los colegios le piden a cada uno de los preceptores, y hay otros seguramente que no invertirán de sí mismos, ¿no es cierto? ¿Cómo se tiene que compensar? ¿Cómo creemos que esto debe compensarse? Esto debe compensarse nada más y nada menos que con una profesionalización. ¿Y qué es profesionalizar? Profesionalizar es, bueno, construir un saber sobre un desempeñado ámbito de desempeño laboral, ¿sí? Un saber que tiene que estar basado en conocimientos, ¿sí? Y se puede construir dos tipos de conocimiento. Un conocimiento que tiene que ver con el desarrollo académico de las instituciones, de los investigadores, ¿no es cierto? Ámbitos de la psicología facilitarían el trabajo del preceptor, ámbitos de la sociología y ámbitos de la pedagogía facilitarían este tipo de trayectoria necesaria para seguir enriqueciendo el rol del preceptor y para armonizar estas tres dimensiones: el oficio, el rol y la personalidad. Pero también creemos que es necesario lo que se llama la construcción del saber sobre la práctica. Y esto corresponde a cada institución, a cada grupo de preceptores, a profesionales como nosotros que intervenimos en las situaciones de la vida escolar, crear espacios de reflexión para conocerse, comprenderse, problematizarse, interrogarse y construir significados sobre esa práctica. Ese saber quizás es mucho más valioso sistematizarlo que tener una trayectoria académica muy específica, ¿sí? Entonces, este tipo de formación que estamos proponiendo nosotros con este curso tiene que ver con esta posibilidad de que cada uno de ustedes, como preceptores que son en la actualidad, o como futuros preceptores, que bueno, sabemos que hay muchos alumnos del curso que no se están desempeñando como preceptores, pero tienen como objetivo en algún momento llegar a desempeñarse como tales. Este tipo de saber, decía, construido sobre la práctica es necesario para enriquecer el vínculo y para compensar estos desajustes que las situaciones posmodernas, las situaciones del siglo XXI, les plantean a profesionales como los preceptores, que tienen la responsabilidad de facilitar la trayectoria escolar de un alumno, el goce de derecho de los jóvenes, ¿no es cierto?, la construcción de un proyecto de vida. Esta relación pedagógica que se debe construir con los alumnos tiene que estar basada en saberes interdisciplinarios, en saberes de las condiciones de vida de los alumnos, en saberes de la psicología de los alumnos, en saberes pedagógicos, todo esto para facilitar esa relación que hace que la persona alumno pueda proyectarse en la vida, pueda gozar de sus derechos y pueda, en definitivo, tener una vida plena en un momento dado de su existencia, ¿sí? Si la persona, alumno, no tiene ese tipo de vínculos, seguramente se le va a complicar el hecho de proyectarse en la vida, insertarse socialmente, construir un futuro deseable, ¿sí? Es por eso que estos vínculos que se construyen dentro de las instituciones son tan fundamentales como los mismos conocimientos que brinda un docente al enseñar sus materias específicas, ¿sí? El vínculo, entonces, es la función pedagógica del preceptor, y es sobre esto que tenemos que seguir reflexionando en este curso. Espero que haya sido claro estas explicaciones. Por supuesto, estamos con Roberto a disposición para todo tipo de consulta. Está la lectura, ahora está esta clase tutorial, y bueno, a seguir adelante entonces con la reflexión sobre esta práctica tan hermosa que tiene que ver con ser preceptor en el nivel de enseñanza media, en la secundaria y en las escuelas técnicas. Hasta la próxima.